Hola, mi nombre es César Hidalgo y estoy acá para contarles hoy día sobre mi último libro, Cómo es que las personas juzgan a las máquinas. La inteligencia artificial durante los últimos años se ha transformado en parte de nuestra sociedad. Está involucrada en nuestro trabajo, está involucrada en la toma de decisiones en empresas, pero realmente no entendemos muy bien cómo es que las personas juzgan a las máquinas. Y en verdad esta es una pregunta que es importante. ¿Por qué? Porque si las personas van a ser miembros de la sociedad junto con máquinas, tenemos que entender si es que de repente le estamos dando a las máquinas una pasada muy fácil y las adoptamos o las aceptamos en situaciones donde no deberíamos, o también, en el caso contrario, si las rechazamos en situaciones donde las máquinas realmente nos pueden ayudar a mejorar la inteligencia colectiva de nuestra sociedad. Entonces, lo que yo hice para crear este libro fue realizar una serie de experimentos que nos ayudan a entender cómo es que los humanos juzgan a las máquinas en comparación a cómo juzgan a los humanos. Y esto creo que es importante también porque cuando nos preguntamos cómo es que los humanos juzgan a las máquinas, no estamos solamente entendiendo el rol de las máquinas en nuestra sociedad, sino que también estamos entendiendo una parte importante de la psicología de los humanos, porque muchos de estos juicios van a depender de cómo nosotros vemos el mundo. Ahora, ¿cómo se estructuraron estos experimentos? Nosotros hicimos experimentos controlados. Lo que quiere decir esto es un experimento muy parecido a lo que es un estudio clínico. Tomamos un grupo de personas, las cuales son asignadas de manera aleatoria a un caso, un tratamiento o a un control. En el tratamiento esas personas van a ver un escenario como la acción de una máquina que va a tener un cierto resultado, que puede ser positivo o negativo, y les vamos a preguntar a las personas cómo reaccionan ellas a este escenario. Y en el caso de control, van a haber personas que fueron aleatoriamente asignadas a los mismos escenarios, pero vieron esos escenarios como la acción de un humano. Y esas personas también van a reaccionar a las acciones de los humanos, pero en este caso, al reaccionar a las acciones de los humanos, vamos a poder después comparar cómo es que las personas reaccionan al mismo escenario cuando lo vieron como la acción de una máquina o la acción de un humano. Y como asignamos a las personas de manera aleatoria a ambos grupos, los grupos son balanceados, es decir, que las personas que son más a favor de las máquinas o en contra de las máquinas tienen la misma probabilidad de terminar en cada uno de los dos grupos. Y esto nos permite hacer una comparación bastante precisa. Pero para entender esto, veamos un ejemplo. Consideren el siguiente escenario. Una máquina retroexcavadora está cavando un sitio para un nuevo edificio. Sin saberlo, el conductor, sin que el conductor lo sepa, el sitio contiene una tumba. El conductor no se da cuenta de la tumba y sigue excavando, desenterrando restos humanos. Entonces, este es un escenario que podría ser muy bien la acción de una máquina o la acción de un humano, ¿no es cierto? Podría ser una excavadora autónoma o podría ser un humano operando una máquina excavadora. Y la pregunta es si es que las personas juzgan distinto este escenario cuando es una excavadora autónoma o una excavadora operada por un humano. ¿Qué le preguntamos a las personas? Bueno, les preguntamos varias cosas. Les preguntamos, por ejemplo, si es que consideran que esta acción es dañina, si es que contratarían al conductor o a la máquina por una posición similar en el futuro. Le preguntamos qué tan intencional encuentran esta acción. Les preguntamos también si es que a estas personas les gusta el conductor, les gusta la máquina, qué tan moralmente correcto o incorrecto es la acción o el escenario que acaban de ver, si es que creen que la persona debería tener mayor responsabilidad o la máquina debería tener mayor responsabilidad, si creen que la máquina debería ser reemplazada por un humano o un humano reemplazado por una máquina, es decir, reemplazar por el tipo distinto, también reemplazar por el mismo tipo, reemplazar una máquina por una máquina o un humano por un humano. Les preguntamos si creen que, por ejemplo, en este caso, el conductor tiene responsabilidad y también les preguntamos si es que en una situación similar las personas creen que hubieran hecho lo mismo. Y como esto lo preguntamos a personas que vieron este escenario como la acción de una máquina y como la acción de un humano, podemos comparar estos efectos. Entonces, acá en este gráfico lo que vamos a ver es los puntitos rojos representan cómo las personas juzgaron la acción de una máquina y los azules muestran cómo las personas jugaron esa misma acción cuando esa fue la acción de un humano. Y vemos que hay algunas diferencias. Por ejemplo, en este escenario, a pesar de que la acción es la misma, las personas ven más daño en la acción de la máquina que en la de un humano y también consideran menos moral que una máquina retroexcavadora traiga a la superficie el resto humano en comparación a una máquina excavadora operada por un humano.
Entonces, espero que este ejemplo ayude a entender un poco la metodología. Tenemos estos escenarios donde hay una cierta acción, ¿ya? La acción y el resultado del escenario son independientes de quién realiza la acción, y lo que variamos es esa gente que realiza la acción. Si es que es un humano y una máquina, y vemos cómo las personas reaccionan para poder comparar estos dos tipos de reacciones. Ahora veamos un escenario un poquito más complejo. Este es un trío de escenarios donde hay un tsunami que se está acercando a un pueblo y que tiene potencialmente consecuencias devastadoras. Hay un político o un algoritmo que es responsable por la salud del pueblo y puede decidir a evacuar a todas las personas con una probabilidad de éxito del 50% o tratar de salvar solo la mitad del pueblo con una probabilidad de éxito del 100%. Entonces, este es un dilema moral que tiene, por un lado, una componente de daño, ¿no es cierto? Hay un daño físico que le puede ocurrir a las personas en esta situación, pero también tiene una componente de justicia, porque cuando uno está eligiendo qué 50% salvar, ¿no es cierto? Cómo eso ocurre, ya puede ser de manera injusta, hay una elección ahí. Y en este escenario nos enfocamos en tres posibles resultados. El primero es que el político o el algoritmo trata de salvar a todo el mundo, pero falla y un gran número de personas muere. El segundo resultado es en el cual un político o un algoritmo tratan de salvar a todo el mundo y lo hacen de manera exitosa y todos son salvados. Finalmente tenemos otro resultado en el cual los políticos y los algoritmos tratan de salvar a la mitad del pueblo y sabemos lo que pasa porque en el enunciado ya teníamos de que en ese caso el 50% de la población se salva. Entonces veamos cómo las personas reaccionaron a estos escenarios. Cuando se trata de salvar al 50% del pueblo, vemos muy pocas diferencias. ¿Ya? El nivel de daño o qué tan moral las personas encuentran el escenario es igual cuando lo vemos como la acción de un humano o la acción de una máquina. Pero cuando pasamos al siguiente caso, cuando tratamos de salvar a todos y somos exitosos, en ese caso empezamos ya a ver diferencias y vemos básicamente que al humano se le premia, es decir, que al humano las personas reportan que les gusta más, que hizo una acción más moral, que lo contratarían de nuevo, ¿ya? Que a la máquina. Es decir, que al humano se le premia por esta acción positiva, ¿ya? Y a la máquina un poco se le toma se le toma por dado que tenía que lograr este resultado. Finalmente vemos la situación en la cual la máquina o el humano trataron de salvar a todos, pero fallaron. Y acá es donde vemos las diferencias más grandes. En este caso vemos, por ejemplo, que las personas encuentran que hay más daño en el escenario cuando ese escenario fue la acción de una máquina. Obviamente el daño es el mismo. Las personas también encuentran que, de hecho, encuentran o evalúan de manera positiva al político, dicen que de cierta manera les gusta, encuentran que su acción fue moralmente positiva, ¿ya? Y de hecho lo excusan bastante de la responsabilidad del hecho y no hacen tanto lo mismo con la máquina, por ejemplo, porque la máquina reportan que les gusta menos, que la encuentran más inmoral, que hizo más daño, etc. Entonces acá empezamos a ver ya unas diferencias bastante interesantes. Tenemos un escenario donde hay un desastre natural que se acerca a un pueblo, una máquina o un humano trata de salvar a todos y falla, y la manera en que las personas reaccionan a esto es muy distinta dependiendo de si esta fue la acción de un humano o la acción de una máquina. ¿Cuál es esa gran diferencia? Bueno, como vamos a ver a continuación, o más al final de la presentación, es de que las personas cuando están evaluando a los humanos, los evalúan mucho por lo que las personas creen que los humanos están tratando de hacer, por sus intenciones, por sus motivaciones. En este caso, el político que trata de salvar al pueblo y falla, tiene una evaluación que es bastante positiva, porque las personas están evaluando ese intento de salvar a todos. Pero la máquina que intenta salvar a todos y falla, se evalúa de manera mucho más negativa porque se evalúa mucho más basada en el resultado que en lo que la máquina estaba tratando de hacer. Es decir, que hay una manera distinta de evaluar a las máquinas y a los humanos. A las máquinas las evaluamos de una manera mucho más consecuencialista, es si el resultado fue correcto o incorrecto, y al humano lo evaluamos de una manera que es mucho más basada en las intenciones o motivaciones que creemos que esa persona tiene. Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo en el que tenemos un vehículo autónomo o un vehículo operado por un humano que está trabajando para una cadena de supermercados entregando pedidos
y accidentalmente atropella a un peatón que salta al frente del vehículo. Entonces, este es un dilema moral que también involucra la dimensión de daño, porque hay daño físico, ¿no es cierto?, de una persona que fue atropellada, pero también fue muy accidental, porque es el peatón el que salta frente al auto, no el auto el que atropella de cierta manera al peatón. Entonces, cuando vemos cómo es que las personas reaccionan a este escenario, nuevamente encontramos que las personas ven mucho más daño cuando este es el escenario que involucra a una máquina. También las personas reportan que les gusta más el conductor humano, sería más probable que lo contrataran de nuevo también, pero lo que es interesante en este escenario es que las personas ponen un poquito más de intencionalidad en la máquina que en el humano. Y eso es un poco curioso porque las personas pueden pensar, bueno, las máquinas no pueden tener intención, pero como vamos a ver, el concepto de intención es un concepto un poquito más complejo de algo que uno puede tener o no tener, es más continuo. Y en ese contexto, lo que vemos es que las personas son capaces de completamente excusar al humano en esta situación accidental, pero a la máquina también la excusan, pero no totalmente como lo hacen con el humano. Este es un experimento que repetimos en varias situaciones distintas, donde se atropella un perro, donde hay un árbol que cae y hace que el auto tenga que doblar de manera repentina, y los resultados en general son los mismos. Las personas ven más daño en las acciones de las máquinas, pero en este caso también ven más intención en la acción de las máquinas. Entonces, ¿podemos hablar de intenciones en las máquinas? Bueno, y en este contexto, piensen en el siguiente ejemplo. Imagínate que tienen un vehículo autónomo que fue diseñado para tratar de salvar a los peatones a toda costa, o un vehículo autónomo que fue diseñado para tratar de salvar a los conductores a toda costa. ¿Ya? Esos vehículos son, ¿no es cierto?, distintos, pero la inteligencia artificial no son un conjunto de algoritmos que las máquinas obedecen de manera perfectamente obediente y con todo predeterminado, sino que son algoritmos que básicamente aprenden, y en estas situaciones, cuando tenemos distintos objetivos, las máquinas pueden aprender a satisfacer esos objetivos de manera distinta. Entonces, en un caso el objetivo es tratar de salvar a los peatones, en otro caso el objetivo es tratar de salvar al conductor, y estas máquinas en la misma situación van a tomar decisiones distintas, no porque tienen agencia o intencionalidad como un humano, pero sino porque están trabajando de la manera que se creía que debían hacerlo al momento de ser diseñada, ¿ya? Entonces, en un caso, esta máquina va quizás a atropellar a un peatón para salvar al conductor, y en otro caso va a tratar de salvar al peatón y quizás en esa acción daña al conductor. Entonces, hay una cierta agencia, no en que la máquina está determinando qué es lo que se hace, pero puede ya empezar a determinar cómo se hace. Y en ese cómo se hace hay cierto poder de decisión que da un cierto nivel de agencia. De hecho, esto es algo que la gente ha visto, por ejemplo, en psicología, cuando la gente ve teorías de la mente, ¿ya? Y trata de evaluar cómo es que las personas perciben las mentes de distintas entidades, de animales, de personas, de robots, de bebés, de fetos, etc. Hay dos dimensiones que son bastante importantes en la percepción de la mente. Es la idea de experiencia. Esta idea de experiencia es si es que la persona, por ejemplo, siente daño, siente dolor, siente pena, ¿ya? Y la otra es la agencia, si es que la persona tiene una capacidad de ejecutar algo o de cambiar el curso de una cierta acción. Y cuando se hacen estudios donde se trata de entender la agencia y la experiencia de los agentes, o estas son también las dimensiones aristotélicas de agencia moral o estatus moral, lo que encontramos es que las máquinas son evaluadas de manera muy, muy baja en este nivel de experiencia, es decir, que la máquina, la gente cree, no siente dolor o no siente pena, pero no es evaluada de manera tan baja en la agencia. El nivel de agencia, de hecho, por ejemplo, en este estudio, se le da más agencia a una máquina que a una rana, o a un feto, o incluso que a un bebé, ¿ya? En ese contexto hay un cierto nivel de agencia que la gente sí le atribuye a las máquinas, y en la inteligencia artificial obviamente esto ocurre porque las máquinas tienen esta capacidad de aprender y de ejecutar acciones de acuerdo a ciertos objetivos que pueden satisfacer de maneras distintas. Entonces la máquina igual te puede sorprender cuando es una máquina que tiene la capacidad de aprender. Ahora, a las máquinas les ha ido muy mal en los escenarios que he mostrado. Y esto puede ser que quizás simplemente las personas siempre rechazan a las máquinas. Puede ser que no haya nada más que esto, pero
Veamos algún escenario quizás donde este efecto se dé vuelta. Una familia tiene una persona que le ayuda a la limpieza o un robot que está a cargo de limpiar su casa. Y un día esa familia encuentra que esta persona encargada de la limpieza o este robot usó una bandera del país para limpiar el suelo del baño y después la tiró a la basura. Entonces, ahora tenemos un dilema moral bastante distinto. Este es un escenario que no involucra una dimensión de daño físico, sino que es más que ataca ciertas dimensiones de lealtad y pureza, porque una bandera es un símbolo que tiene un significado importante para las personas, pero que al quemar o ensuciar una bandera no se genera un daño físico en otro ser humano o un animal. Y en este caso lo que encontramos es que las personas sí evalúan en varias dimensiones de manera más estricta al humano que a la máquina. Reportan que el humano les gusta menos, que la acción que hizo el humano es más inmoral. ¿Ya? Aquí sí ven mucha intencionalidad en el humano y no intencionalidad en la máquina, pero aún así, a pesar de que evalúan a la máquina mejor en estas dimensiones, aún así preferirían reemplazar a la máquina por un humano y no al humano por una máquina. Entonces, ahora veamos ciertos otros capítulos del libro que se enfocan ya en temas más particulares. Tenemos un entendimiento de la metodología y lo que vamos a hacer a continuación es ver esta idea de sesgo algorítmico. ¿Ya? El sesgo algorítmico es algo que es muy importante porque hoy en día muchos de los algoritmos de inteligencia artificial se usan para tomar decisiones, pero hacer que esas decisiones sean justas es muy difícil. Y la razón por qué las decisiones justas son difíciles de realizar es porque hay ciertos teoremas de imposibilidad en lo que es la justicia. Y esto no solo tiene que ver con justicia algorítmica, sino que con todo tipo de justicia. La idea es que la justicia se puede definir de muchas maneras. ¿Ya? Cuando uno tiene una predicción, ¿ya? Y uno tiene un resultado y estas no calzan de manera perfecta, ¿ya? Uno va a tener distintas tasas de éxito. Por ejemplo, la tasa de certeza o la tasa de cuántas personas que quizás deberían haber recibido el préstamo no lo reciben, ¿ya? Etcétera. Y estas distintas tasas que uno puede definir, que son muchas, existen teoremas que dicen que uno no las puede satisfacer todas de manera simultánea, excepto en condiciones que son muy particulares y poco realistas. Entonces lo que tenemos es un mundo donde la justicia es deseable, pero también de cierta manera no es 100% posible porque hay múltiples definiciones de justicia y no es posible satisfacerlas todas de manera simultánea. Veamos ahora cómo las personas reaccionan a escenarios donde hay injusticia o se corrige una injusticia y esto es la acción de una máquina o la acción de un humano. Una compañía reemplaza su persona a cargo de los recursos humanos por un nuevo administrador o por un algoritmo que está viendo candidatos para un trabajo. Y acá vamos a tener un caso injusto donde una auditoría demuestra que este algoritmo o este administrador nunca elige a candidatos que son hispanos, afroamericanos o asiáticos. Y también tenemos otro caso que es un caso justo donde la auditoría demuestra que el nuevo algoritmo o el nuevo administrador produce un resultado que es más justo para las minorías que eran discriminadas en el sistema anterior. Entonces tenemos un caso donde se corrige una injusticia o un caso donde se encuentra que este algoritmo, este nuevo administrador, es responsable de cierta manera por esta injusticia. Y tenemos resultados y escenarios similares para algoritmos o personas que están a cargo de admitir personas a una universidad o, por ejemplo, personas que están a cargo del aumento de salario de otras personas en el trabajo, etc. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en general acá no vemos muchas diferencias, pero sí encontramos que en algunos casos las personas juzgan a los humanos que cometen una acción injusta un poquito más severo en qué tan moral encuentran la acción y también en qué tanto daño encuentran. Por ejemplo, en el caso que habíamos visto de las personas aplicando un trabajo, encuentran que es más inmoral y más injusto cuando un humano discrimina, sobre todo cuando son personas hispanas o afroamericanas. Estos experimentos fueron todos hechos en Estados Unidos, pero no tanto cuando es una persona asiática en este caso. Cuando tenemos un caso justo, un caso donde la justicia aumenta,
También encontramos muy pocas diferencias. Las personas sí ven más intención en el humano que ayudó a aumentar la justicia de estos procesos, pero en qué tan moral encuentran la situación, la evalúan de manera similar en promedio, ya cuando esta es la acción de un humano o la acción de una máquina. Aún así, las personas quieren reemplazar a la máquina que es capaz de corregir una injusticia con bastante apoyo. De hecho, cuando comparamos la situación justa y la situación injusta, ¿ya? Lo que encontramos es que las personas son un poquito más, tienen una probabilidad un poquito mayor de querer reemplazar una máquina que ayuda a corregir una injusticia que reemplazar un humano que comete una injusticia. Entonces, esto muestra un sesgo en contra de las máquinas muy fuerte, porque acá tenemos una máquina que está corrigiendo una injusticia y las personas aún la rechazan más que una persona que está cometiendo una injusticia, ¿ya? Pero como encontramos también que muchas de estas evaluaciones son similares, también esto es interesante desde el punto de vista legal, porque en Estados Unidos la ley de los civil rights nos dice que independiente de la intención, las acciones discriminatorias, de hecho, están penadas por la ley. Y esto fue algo que fue ratificado por la Corte Suprema de manera anónima en el año 1971. Y corresponde con lo que nosotros encontramos en el experimento, que sí, las personas ven más intención en el humano que la máquina que está involucrada en estos casos de discriminación o que corrigen discriminación, pero la evaluación es bastante similar, es decir, que el juicio no depende tanto de la intención en este caso. Ahora nos vamos a saltar el capítulo 4, que ve temas de privacidad, y vamos a entrar al capítulo 5, que ve temas de automatización. Y el miedo a la automatización no es algo nuevo. De hecho, ha existido muchas veces, incluso en siglos anteriores, ¿ya? Y en la ola anterior donde esto ocurrió fue en los años 50, en los años 60, donde empieza a emerger la inteligencia artificial y la robótica, y se escriben muchos artículos en ese tiempo sobre el hecho de que las personas iban a perder sus trabajos a la automatización. Más recientemente, este miedo se vuelve a la superficie con un estudio de Carl Frey y Michael Osborne, donde básicamente concluyen que más o menos 50% de los trabajos podrían ser automatizados. Pero este estudio fue muy alarmista y la realidad es que cuando vemos estudios en la literatura económica o vemos la literatura de una manera más amplia, encontramos que la literatura no es tan alarmista y que estos efectos de hecho fueron muy exagerados porque la metodología no fue muy buena. Por ejemplo, se sabe bien que la tecnología no es solo un sustituto al trabajo, sino que también un complemento. Entonces, también ayuda a generar demanda agregada y ayuda a crear trabajos. Después, también sabemos que los trabajos no son automatizados, las tareas son automatizadas. Y cuando las tareas son automatizadas, los trabajos se transforman, no desaparecen. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se introducen en los 80 los cajeros automáticos, se creía que los bancos iban a contratar menos cajeros por la automatización. Y de hecho, el número de cajeros en Estados Unidos ha crecido porque los cajeros automáticos le ayudaron a los bancos a llegar a más lugares y también transformaron la tarea de los cajeros, ¿ya? Porque ya no tienen que estar en tareas más simples como lo que es hacer un retiro simple de efectivo. En China, la mayoría de los restaurantes, por ejemplo, en la ciudad de Nanjing, cuando uno llega, uno escanea un código QR en la mesa y eso transforma al teléfono en un menú, pero también en un medio de pago, ¿ya? Y eso no quiere decir que los meseros desaparecen, ¿ya? Pero quiere decir que los meseros ahora, por ejemplo, hay ciertas tareas que no realizan, como tomarte tu pedido, ¿ya? O cobrarte, porque tú puedes pagar en la aplicación misma, ¿ya? Pero los meseros sí traen la comida a la mesa o te ayudan a traer, por ejemplo, una silla para un bebé y participan en el restaurante de otra manera porque el trabajo no desaparece, sino que se transforma. De hecho, no hay mucha evidencia de que la tecnología reduce la necesidad por el trabajo en el largo tiempo, pero un miedo que quizás es más razonable es de que la tecnología puede precarizar el trabajo. Y eso lo vemos hoy en día con esta share economy, ¿no es cierto? Hay muchos trabajos que tienen una componente importante algorítmica, por ejemplo, los repartidores de comida o personas que compran en el supermercado para otras personas, y que en esos trabajos hay una precarización importante
de los beneficios laborales, de las condiciones laborales, etcétera, porque la tecnología muchas veces, si es que quita algunas tareas, las tareas que quedan pueden ser tareas que realmente no son muy buenas. Pero ¿cómo es que las personas reaccionan a la automatización en comparación a perder el trabajo en manos de otras personas? Acá vemos varios escenarios. Por ejemplo, en el primero vemos a una empresa de camiones que está buscando bajar sus costos y contrata a una flota de camiones autónomos o un grupo de camioneros extranjeros que vienen con visas temporales a manejar estos camiones, ¿ya? Hacemos lo mismo con escenarios que involucran un hotel, que involucran una planta de energía nuclear, donde traen técnicos extranjeros o automatizan cierta parte de los procesos, o una escuela donde traen profesores extranjeros o traen robots. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de los camiones, encontramos de que las personas aquí rechazan a los conductores extranjeros de manera mucho más fuerte que rechazan a la automatización. Por ejemplo, las personas tienden a aceptar la automatización mucho más. Si les preguntamos a ustedes, ¿estarían dispuestos a prohibir a la máquina o a prohibir a los conductores extranjeros? Hay un intento mucho más pronunciado a prohibir a los conductores extranjeros. También, por ejemplo, si preguntamos qué tan moral encuentra la acción, la gente encuentra más inmoral la acción de reemplazar conductores con conductores extranjeros que con automatización. Si es que la opinión de la empresa se deteriora más cuando traen conductores extranjeros, etc. Pero este efecto lo encontramos también en los otros escenarios, pero no de manera tan pronunciada. Cuando nos vamos al hotel, encontramos el mismo efecto, un poquito más reducido. Cuando vamos a la planta de energía nuclear, el efecto ya casi desaparece. Y en parte acá es porque a medida que vamos subiendo a trabajos que son más intensivos en conocimiento, empieza un poco a desaparecer esta preferencia por los humanos y la gente ahí sí acepta, empieza a desaparecer esta preferencia por la automatización, y ahí la gente sí empieza a aceptar a una persona con mayor nivel de conocimiento extranjero en comparación a la máquina. Aún así, todavía aceptan la automatización un poquito más que a los extranjeros, pero no es una diferencia tan pronunciada como la que observamos en el caso de los camiones. Cuando vemos el caso de la escuela, ahí no vemos diferencia, pero en general esto no es porque no haya diferencia, sino porque realmente las personas rechazan de manera muy fuerte a los profesores extranjeros y a los profesores autónomos. Entonces, en este caso, no se aceptan ninguna de las dos opciones y la evaluación está toda en los extremos. Ahora nosotros vimos ciertos ejemplos del libro, pero realmente el libro es mucho más grande. Acá vimos solo algunos ejemplos particulares. Y lo que voy a hacer ahora es entrar al capítulo C, que es el capítulo más analítico, donde vamos a ver ahora estadísticas que nos van a ayudar a entender patrones que son verdad para muchos escenarios distintos, ¿ya? Son patrones más generales, son menos específicos, pero más generalizables. Y vamos a partir con cierta descripción estadística más o menos simple. Vamos a tomar un cubo con 3 dimensiones, daño, intención y qué tan bien o mal las personas consideran una acción. Y cada escenario va a estar representado por 2 puntos. Un punto rojo cuando ese escenario fue la acción de una máquina y un punto azul cuando fue la acción de un humano. Y esto nos da este espacio en 3 dimensiones que tiene la mayoría de los ejemplos en esta diagonal, ¿ya? En este plano diagonal. Y esto es porque, bueno, si es que hay una acción que causa mucho daño y que está hecha con mucha intención, esta acción obviamente no es algo que alguien considere positivo, lo van a considerar negativo. Entonces hay ciertas esquinas que están prohibidas y eso genera ciertas limitaciones, genera ciertas ligaduras que limita la evaluación de estos escenarios a este espacio. Pero podemos empezar a ver las caras de este cubo. Cuando vemos la cara del cubo que ve daño e intención, lo que vemos es algo bastante interesante, que cuando vemos la dimensión de intención, los puntos azules que representan a los humanos, ¿ya?, caen arriba de sus respectivos puntos rojos o abajo de sus respectivos puntos rojos. Cuando caen arriba son escenarios que la gente sí atribuye intención. Entonces los escenarios que son intencionales o que pueden atribuirse con intención, las personas ahí ponen mucho más intención en el humano que en la máquina. Pero cuando vemos la parte baja del gráfico, cuando vemos escenarios donde los niveles de intención son bajos, escenarios accidentales básicamente, ahí encontramos que los puntos azules están abajo de sus respectivos puntos rojos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en ese caso las personas están más dispuestas
a excusar, a perdonar, a quitar de toda culpa al humano, pero no a la máquina. Es decir, que en estos escenarios accidentales las personas dan cierta culpa residual, cierta intención residual a la máquina, pero no al humano. Al humano lo excusan de manera completa. Cuando vamos al plano de intención y que tan bien o mal las personas evalúan los escenarios, obviamente encontramos que esto tiene una cierta estructura triangular, porque la intención es algo que amplifica los juicios morales, ¿ya? Pero cuando vemos escenarios de bajos niveles de intención, lo que encontramos es que en este caso las personas juzgan a las máquinas de manera peor que a los humanos, ¿ya? Entonces, en estos escenarios accidentales de menor intencionalidad, las personas ven mayor maldad en las máquinas. Finalmente, cuando vemos el escenario con daño y wrongness, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que hay una correlación. Mientras más daño, la gente ve más maldad en un escenario, ¿ya? Pero en este caso también encontramos ciertas diferencias. Por ejemplo, a bajos niveles de daño, las personas también tienden a ver las acciones de la máquina como peores acciones. Entonces podemos pasar quizás de este modelo más descriptivo, donde solamente estamos viendo dónde caen los puntos, a un modelo un poquito más analítico, donde tratamos de modelar estos patrones usando funciones matemáticas. Vamos a tratar de modelar qué tan malo las personas encuentran un escenario W en función del nivel de intención, del nivel de daño, ¿ya? De un término de interacción y de efectos fijos para los sujetos que participaron de esta encuesta, y esto nos ayuda a controlar por cualquier variación que depende de una característica fija de los sujetos. Por ejemplo, la edad o el género de las personas estaría controlada por estos efectos fijos. Entonces, esto nos permite entender cómo realmente estas variables están conectadas independiente de las características estáticas de las personas que participaron en este experimento. Y cuando estudiamos esto, ¿qué es lo que vemos? Bueno, vemos que las personas tienen funciones morales distintas para juzgar a los humanos y para juzgar a las máquinas. La función moral a través de la cual las personas juzgan a los humanos se presenta en azul, y en la cual juzgan a las máquinas está en rojo. Y lo que vemos es que a los humanos las personas lo juzgan a través un poco como esta diagonal, hay un poquito de curvatura, y de hecho cuando el nivel de intención es bajo, ¿ya? Y el nivel de daño es alto, ahí vemos una brecha importante, donde la máquina está juzgada de manera mucho peor. Pero cuando el nivel de intención es alto y el nivel de daño es alto, ahí se igualan estos planos, y de hecho el plano de los humanos queda un poquito más alto, quiere decir que las personas ahí juzgan de manera un poquito más dura a los humanos. Y esto es interesante porque nos empieza a dar ciertas directrices bastante generales. Nos dice, mira, si es que miramos la manera en la que las personas juzgan a las máquinas, este plano rojo, vemos de que casi más que nada crece a través de esta dimensión de daño, ¿ya? Mientras que cuando vemos la manera en que las personas juzgan a los humanos, crece a través de esta diagonal. Lo que esto quiere decir es que las personas juzgan a los humanos por sus intenciones y a las máquinas por sus resultados. Y esto es algo que podemos aprender viendo, de hecho, la combinación de todos estos escenarios que estudiamos en el libro. Finalmente, vemos ciertas variables demográficas. Nos interesa un poco entender si es que la demografía de las personas que participaron en este estudio correlaciona con la manera en la que juzgan a las máquinas y a los humanos. Estos van a ser efectos mucho más pequeños. La mayoría de los efectos se explican por el escenario. Si tenemos un escenario que tiene muy poco nivel de daño y uno que tiene mucho nivel de daño, obviamente hay una diferencia muy importante de juicio en esto. Pero la demografía de las personas, aún así en algunos casos, correlaciona con los juicios que nos entregaron. Por ejemplo, acá, si vemos la parte inferior derecha de la pantalla, cuando nos preguntamos, le preguntamos a las personas si reemplazarían a una máquina por un humano o un humano por una máquina, vemos cómo ese estimador cambia si es que la persona reportó ser del sexo masculino o del sexo femenino. Y en ese caso encontramos que las personas del sexo masculino es más probable que quieran reemplazar un humano por una máquina, y menos probable que quieran reemplazar una máquina por un humano, es decir, que serían más como pro máquina, las mujeres serían de manera contraria, más pro humano, ¿ya? De la misma manera, por ejemplo, cuando vemos las dimensiones de etnia, encontramos que la etnia asiática también tiene esa misma correlación, es un poquito más pro máquina, ¿ya?
que los otros grupos que participaron. Cuando vemos las personas religiosas, ¿ya? Encontramos que las personas religiosas, de hecho, son un poquito más anti-máquinas, ¿ya? Entonces quieren reemplazar con mayor énfasis a las máquinas por los humanos, ¿ya? Y también ven más, tienden a ver más daño en estos dilemas o escenarios que presentamos, sobre todo si es que se los presentamos como el escenario de una máquina, pero también ven más daño si es que lo presentamos como un usuario de un humano. Y esto lo pueden ver en más detalle, obviamente, en el libro. Entonces nosotros nos preguntamos al principio de esta presentación si es que las personas juzgaban a las máquinas y a los humanos de manera igual. Y lo que hicimos fue realizar una serie de experimentos donde comparamos cómo que las personas juzgaban a los humanos y a las máquinas. Para lograr eso, tomamos un grupo grande de personas, los asignamos de manera aleatoria a una condición donde veían solo acciones de máquinas o veían solo acciones de humanos y medimos sus reacciones para poder compararlas. Y lo que encontramos es que las reacciones eran distintas. Las personas juzgan a los humanos y a las máquinas de manera bastante distinta. ¿Cómo es? Bueno, en breve y en muy simple, las personas juzgan a los humanos por sus intenciones y las máquinas por sus resultados. También aprendimos que las personas juzgan a las intenciones de los humanos de manera bimodal, es decir, que tú hiciste esto con toda la intención o fue absolutamente accidental, pero a las máquinas las evalúan en un modelo de intención que es más unimodal. Y estas dos ideas nos dan bastante corolarios. Estos corolarios, por ejemplo, son que las personas tienden a perdonar a los humanos en situaciones accidentales, ¿ya? También vimos que las personas eran un poquito más duras con los humanos en escenarios que involucraban justicia, como en los casos de sesgo algorítmico o automatización. También las personas, de hecho, evalúan de manera más negativa y más violenta a las máquinas cuando están involucradas en escenarios que tienen una componente de daño físico. Y también las personas tienden a tomarse las mejoras de las máquinas por dado, ¿ya? Entonces, si una máquina ayuda a mejorar un sistema, ayuda a mejorar una situación, la gente básicamente no le da el crédito por esa mejora, tanto como se lo daría a un humano que hubiese logrado lo mismo. Y los quiero invitar a que vean el libro. El libro es una colaboración que realicé con personas con doctorado en psicología, pero también con ilustradores que nos ayudaron a llevar todos estos escenarios a una experiencia bastante interesante que creo que les va a gustar. El libro está disponible en Amazon, pero también está disponible de manera gratuita y completa en judgingmachines.com. Con esto quisiera agradecerle a Puerto Ideas por invitarme a presentar. Espero que el libro sea de su agrado y espero que también estimule conversaciones entre ustedes. Muchas gracias.